se ha revelado una crisis moral. Es decir, el mayor daño que ha provocado el kirchnerismo en la sociedad no es ni siquiera de índole económico, es de índole moral. Fíjate que solo 1 año y medio le ha tomado al presidente Milei controlar la inflación. Ahora, controlar una crisis moral es mucho más complicado. ¿Por qué digo que hay una crisis moral? Bueno, las encuestas de los últimos días al respecto han mostrado que entre un 30 y un 35% de la población argentina está de acuerdo en apoyar a Cristina Kirchner, a pesar de que ésta ha sido condenada con todas las de la ley, cosa juzgada, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y aún así hay más de 1/3 de la población, o más o menos 1/3 de la población, que apoya de cualquier manera y a cualquier precio a la señora Kirchner. Estamos con Agustín Laje en línea. Él es fundador y presidente de la Fundación Libre, es escritor, conferencista, politólogo argentino y es uno de los, diría, ideólogos, y si se permite el término, del actual gobierno, y seguramente tiene una mirada sobre lo que está pasando. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gracias por la llamada. ¿Qué estás viendo frente a este escenario? Allí el móvil de La Nación Más cuenta la gente, una reunión religiosa alrededor de Cristina Fernández de Kirchner y lo que puede pasar en los próximos días. Mirá, me llama la atención que esta gente continúe instrumentalizando la fe, que en realidad no la tiene. Esta gente es la misma que ha impulsado el aborto en la Argentina. No nos olvidemos que el kirchnerismo fue el que aprobó en el marco de una pandemia, cuando estábamos todos metidos debajo de la cama, la ley de asesinatos de seres humanos en gestación. El mismo kirchnerismo es el que avanzó contra la Iglesia Católica cuando no contaba con la simpatía de Bergoglio, o sea, antes de que Bergoglio fuera papa. El kirchnerismo además atacó a las iglesias, a las catedrales durante años de hegemonía feminista. En todas las manifestaciones siempre acostumbrábamos a ver cómo destrozaban las iglesias, los templos, incluso una ferviente militante que de los K, como fue Eve de Bonafini, defecó en un altar. Entonces, ahora que hagan una misa, la verdad a mí me parece casi que una burla, casi como una falta de respeto. En este momento, Cristina Fernández de Kirchner está reunida con las autoridades religiosas que hicieron ese encuentro interreligioso en La Puerta. Se espera que después de esa reunión tal vez salga a saludar en el balcón. ¿Qué reflexión tenés al respecto? Mira, que ellos en realidad tratan de instrumentalizar la fe. Ellos se reúnen con líderes religiosos en tanto y en cuanto estos líderes religiosos les respondan políticamente. Cuando un líder religioso no les responde políticamente, entonces se convierte en escoria, como siempre lo han hecho cuando han gobernado. Más allá de esto, yo diría acá se ha producido otro efecto revelación, el principio de revelación del cual suele hablar el presidente Javier Milei. Que la lógica es básicamente en el marco de un acontecimiento se permiten ver cosas que de otra forma no se hubieran visto. A ver. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué se ha revelado acá en estos días? Se ha revelado una crisis moral. Es decir, el mayor daño que ha provocado el kirchnerismo en la sociedad no es ni siquiera de índole económico, es de índole moral. Fíjate que solo 1 año y medio le ha tomado al presidente Milei controlar la inflación. Ahora, controlar una crisis moral es mucho más complicado. ¿Por qué digo que hay una crisis moral? Bueno, las encuestas de los últimos días al respecto han mostrado que entre un 30 y un 35% de la población argentina está de acuerdo en apoyar a Cristina Kirchner, a pesar de que ésta ha sido condenada con todas las de la ley, cosa juzgada, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y aún así hay más de 1/3 de la población, o más o menos 1/3 de la población, que apoya de cualquier manera y a cualquier precio a la señora Kirchner. O sea, ¿esto en qué se traduce? Básicamente en 4 puntos. En primer lugar, priorizan el afecto político por sobre el valor justicia y por sobre el valor verdad. Es decir, hay una crisis de la verdad, una crisis de la justicia en este país, porque hay 1/3 de la población que prefiere su afecto político por una líder política. En segundo lugar, normalizan la impunidad. Es más, celebran la impunidad.
hacen de la impunidad un valor en lugar de un disvalor para el esquema argentino. En tercer lugar, erosionan la república. ¿Por qué? Porque deslegitiman el pacto social republicano, el cual le da, por supuesto, toda una serie de poderes al poder judicial, y uno consciente en acatar lo que ese poder resuelve. Máxime cuando llega hasta la Corte Suprema de Justicia. Y por último, están desplazando el foco, están buscando el foco político, el de la proscripción, el del lawfare, cuando en realidad el foco tiene que estar puesto en la corrupción. Aquí lo que se ha probado con un montón de pruebas, porque han dicho que no habían pruebas. Mentira, lean la causa, está repleto de pruebas de que la señora Cristina Fernández de Kirchner es una corrupta. Ahora, escuchémosla a Cristina Fernández de Kirchner. Interesante el análisis de Agustín Laje. Tenemos varias preguntas más, pero escuchemos una de sus expresiones justamente sobre lo que decía Laje hace instantes, como uno de sus argumentos. A ver. Yo creo que la paradoja, como les decía, es ellos en libertad y yo presa, pero quiero decirles algo. Mientras los Sturzenegger, los Caputo, los Macri de los parques eólicos, del Correo, mientras los que los todos Caputos, inefables todos Caputos, caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. Créanme. Ellos en libertad y yo presa. Me parece que ahí hay algo de lo que vos señalás, ¿no? Como concepto, como simbólico, como expresión de tu análisis, Agustín. Mira, a ver, acá el concepto es muy claro. Ella no se está defendiendo diciéndole a la gente soy inocente, yo nunca robé, acá están las pruebas, mírenlas. Es que no las tiene. O sea, ella dice, entre líneas, sí, yo soy una corrupta, pero no soy la única corrupta en el país. Es decir, y tu mamá también, ¿no? Como los niños. Ahora, te voy a dar un dato que estuve buscando hace un rato y me parece muy interesante frente a los que dicen que esto es una persecución política del partido judicial, que la quieren a ella presa por redistribuir el dinero entre los pobres, cosa que es totalmente mentira. Todo lo que hizo el kirchnerismo fue aumentar los pobres en este país. Este dato es fulminante. El CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, recopiló la cantidad de denuncias que tuvo Cristina Kirchner hasta el año 2022. La cantidad de denuncias por corrupción fueron 654, de las cuales solo 10 terminaron en procesamientos. O sea, el 98% de las denuncias por corrupción contra la señora Kirchner fueron archivadas o desestimadas. Si fuese real que aquí hay un partido judicial que está desesperado por condenarla, no podríamos explicar jamás este dato. Claro. Al contrario, lo sistemático en la Argentina ha sido liberar de culpa a la señora Kirchner y a su esposo, que su esposo murió, pero si lo contamos del 2003 al 2010, el señor Néstor Kirchner tuvo un total de 193 denuncias, de las cuales no prosperó ninguna. Y recordemos que si miramos en términos de funcionarios kirchneristas, las denuncias son más de 2100. Intentaron reformar o cooptar a la justicia, nombraron fiscales y jueces. Luciani fue nombrado en la época del kirchnerismo, pero sin embargo cumplió con su deber. Y además reformaron la idea de que la doble sentencia era condena definitiva. También en la época del kirchnerismo pasó esto a nivel... Aún con todo no pudieron, sí. Agustín, quiero también tu opinión sobre esta definición que deja Cristina Fernández de Kirchner cuando habla sobre el gobierno de Javier Milei y también sobre la figura del presidente. Decía lo siguiente, Cristina Fernández. Esta tranquilidad de un dólar pisado y de miles de millones de dólares que siguen tomando prestados y que algún día habrá que devolver, no demasiado lejano, anuncian la crónica de una muerte final. Esto no tiene final feliz. El poder económico lo sabe y necesita que cuando este monigote que tenemos de presidente no les sirva más, lo votaron, hacernos cargo de una buena vez por todas de las cosas. Lo votaron, no está ahí prestado. Está porque lo votaron, porque si no nos vamos a confundir.
No nos confundamos, está ahí porque lo votaron, pero cuando es que el monigote se caiga, como el otro monigote del norte, el amigo de la motosierra de Lolo Paz, miren el papelón y el bochorno, estas cosas finalmente estallan. Bueno, ella dice, este monigote y cuando este monigote se caiga. ¿Qué opinas? Y bueno, evidentemente ella no cree o quiere transmitir la sensación de que Milei se va a caer antes de finalizar su mandato constitucional, algo que en realidad vienen diciendo desde que asumió. Había incluso un monigote de verdad que comía pochoclos en la playa porque supuestamente no pasaba de Semana Santa. Pepe Alví. Había otro monigote que no pasó ni siquiera el piso de las PASO y ahora se sienta al lado de los líderes del PJ a jugar la de cristinista y que también venía diciendo que se caía apenas había asumido. Yo creo que en realidad están muy nerviosos porque la economía a Javier Milei le está marchando bien. Es decir, un país que tenía hace un año y medio 55% de pobres y ahora se ha reducido a 34%. Un país que en el mes en que Milei asume la presidencia tiene 25,5% de inflación mensual y hoy tiene 1,5%. Bueno, es un motivo de preocupación para el PJ. Si vos mirás las elecciones de este año, que han sido 7 u 8 más o menos, el PJ no ha ganado en prácticamente ninguna, creo que en una sola. Es decir, tienen un problema real y la figura que más medía del PJ ahora no se puede candidatear, con lo cual están apostando a la última carta que les queda, que es tratar de transformar la corrupción de Cristina en un motivo de cohesión partidaria, en un centro para la unificación del peronismo. Pero ahí van a tener un problema, y es que hay sectores del peronismo que están buscando hace rato una renovación, y esto a corto plazo puede hacer ruido. Vamos a ver si la gente haciendo la misa, la gente manifestándose probablemente el miércoles, pero esto va a tender a desinflarse y cuando empiece a desinflarse, ahí es cuando líderes peronistas van a salir con el cuchillo entre los dientes. Acá sobre esto que decís te quiero repreguntar, ¿qué impacto a nivel electoral crees que puede llegar a tener esto, ¿no? Por esto que vos mencionabas, ¿no? Hay quienes creen que como se pierde la imagen del peronismo que más intención de voto tenía, va a golpear fuerte al peronismo, y por el otro lado están quienes dicen, no, bueno, pero ahora se genera el mito y esto puede épica, ¿no? empoderar al peronismo con cualquier candidato que venga, justamente por la épica. ¿Qué impacto electoral crees vos que va a tener esto? Mira, puede generar épica, pero en el sector que configura el piso electoral de la señora Fernández de Kirchner. Ajá. Yo no imagino que ese discurso con olor a naftalina, ese discurso tan anticuado de Martínez de Oz, mencionaba a Martínez de Oz, ese discurso de Mañeto, ese discurso que todavía trae de los pelos a Mauricio Macri y habla del pueblo y que a ella en realidad la pone presa porque ha redistribuido el dinero hacia el pueblo. Yo creo que eso es muy 2011, chicos, eso es muy 2011, eso es otra época, ya pasó mucho río, mucha agua por el río, estamos en otra cosa. Yo no me veo realmente a ese discurso ya ultragastado levantando a masas populares más allá de los acólitos, que son una fuerza importante, claro, como lo dije al inicio de esta entrevista, pero un piso que equivale casi a su techo. Ahora bien, ¿qué pasa del lado de Milei? Sería el otro polo. Sí. Bueno, hay algunos analistas que piensan que esto le puede perjudicar porque no va a poder polarizar como él hubiese querido. Yo creo que en realidad Milei nunca polarizó solamente con la señora Kirchner. Milei polarizó con algo llamado casta política, dentro de lo cual entraba y entra muchos más actores que exceden a una sola figura política. Quien realmente politizó con una única figura política fue en su momento Mauricio Macri. Pero el discurso político de Mauricio Macri es bastante distinto del de Milei. Milei va mucho más allá. Él va con una ideología, digamos, que encuentra enemigos políticos en otros sectores que no se limitan a un solo apellido. Te quería preguntar a propósito de esto, si pensás que el kirchnerismo, como en un ciclo vital de todo lo que ocurre, está en su decaimiento, pero acá hay parte de la esencia de lo que piensa el kirchnerismo en esta frase de Cristina Fernández. Escuchémosla, a ver. Ah, Máximo Kirchner, perdón.
Pero lo mismo, ¿no? Es la esencia del kirchnerismo. En este caso, muchos dicen, la herencia es Máximo. A ver, mira. Bueno, esa sensación de aislamiento, de hostigamiento permanente, y ahora ya pasando a los hechos más formales, de supresión, es ni siquiera que haya la posibilidad que pueda competir. Que pueda competir, nada más. Entonces, primero intentaron con ficha limpia y no sucedió. Y tuvieron que sacarle, rompieron el vidrio de emergencia. Bueno, si el Senado, o sea, si lo que la gente vota para que lo represente no vota ficha limpia, rompemos. Bueno, acá tengo estos 3 señores. Bueno, muchos dicen, pone a Cristina, a Máximo en el balcón, Cristina, porque de algún modo intenta, a ver, qué sé yo, traspasarle su caudal. ¿Está a la altura Máximo con esta narrativa? ¿Qué ves? El heredero tendría que haber sido Axel Kicillof. El juego estaba dado en realidad para impulsar la figura de alguien que tampoco se caracteriza por sus luces, pero que las tiene un poquito más encendidas que Máximo. Pero bueno, luego pasó todo lo que sabemos, la fractura, hoy el quiebre parece indefectible entre Axel y los Kirchner, con lo cual les ha quedado una figura muy endeble que es Máximo Kirchner, que es un muy mal heredero. El gran problema de Cristina hoy es que no tiene realmente un heredero. Florencia Kirchner nunca se metió en temas políticos, no le interesó, solamente metió más de 4,5 millones de dólares en una caja de seguridad y a otra cosa. En el caso de Máximo lo metieron en política, pero si hacemos memoria, cuando se lanzó la Cámpora, por portación de apellido, te hablo del año, desde hace más de 10 años, año 2011, 2010, quizás antes también, por portador de apellido, Máximo Kirchner era el líder de la Cámpora. Pero si vos haces memoria, nunca daba una sola entrevista. No era el orador de los actos políticos. ¿Por qué? Bueno, trataban de generar un mito de que era tan brillante que todavía no lo podían poner porque su luz nos iba a encandilar a todos. En realidad era que era un tipo impresentable. Me hiciste reír porque... En realidad es que era un bruto. Y te das cuenta en las intervenciones que tiene en el Congreso y te das todavía más cuenta en las entrevistas. Máximo Kirchner no puede sostener oratoria. Máximo Kirchner no puede articular dos ideas básicas en una misma oración lógica. Máximo Kirchner no es Néstor, que era un tipo inteligente. No es Cristina, que todavía es más inteligente. Máximo Kirchner no sé de dónde salió. Tiene la cara del padre, con lo cual seguramente es el hijo de Néstor Kirchner, pero el cerebro de Néstor ciertamente no lo heredó. Pilar Raola está con nosotros, la queremos sumar a esta conversación porque recién decía incluso sobre una de las opiniones de Cristina Fernández que no le parece muy acertada. Tenías una opinión cuando, bienvenida ante todo, Bienvenida. Pilar, gracias por venir. Tenías una opinión cuando poníamos este corte, ¿no? de Cristina Fernández Es que de no lo Kirchner. entiendo. No entiendo por qué le estáis dando tanto Cuando dice que pábula, es un pero monigote. no los periodistas, sino los propios políticos y todo Dios. Esta señora es una condenada. Yo no conozco ningún caso, al menos en mi país y en otros, donde después de todo un proceso judicial, de las pruebas, del conocimiento, de las sentencias, te monta un show en su balcón, te condiciona la vida política permanentemente, condiciona la vida de los ciudadanos, todo el mundo está pendiente de lo que... Es que no importa lo que diga, está condenada, tiene sentencia, ha ido a la corte, tiene que ir a la cárcel, y si no va a la cárcel, vaya a saber por qué, se quedará en su casita. ¿Pero qué va a ser otro show? ¿Cómo es posible que alguien que protagoniza un escándalo de corrupción tan grave, que pasa todo un proceso judicial, que es ratificada en la Corte, que tiene una sentencia firme, continúa hablando como si todo esto no hubiera pasado? Lo que tenía que hablar la señora Cristina Kirchner eran los juzgados. Ya está, ya lo hizo. Entonces tengo la impresión, perdónenme la impertinencia porque la diré globalmente, de que todos viven mejor contra Cristina Kirchner, empezando por ella misma, por supuesto. Es decir, condiciona el periodismo, condiciona la vida social, condiciona la política. Traten a Cristina Kirchner como lo que es en estos momentos, porque yo me imagino la cantidad de políticos en España que han ido por temas de corrupción a la prisión y no los hemos oído nunca más, cuando salen después de años. Pero esta señora se está riendo de Argentina, se está riendo de la Corte, de los tribunales, se está riendo de la independencia judicial. O sea, Pilar, viniendo de España te llama la atención. Me llama la atención, oye, se me ocurre, Claro. y ha habido políticos de primer nivel que han estado en la cárcel, que han vivido un escándalo y antes de
entrar y antes de tener sentencia, mucho hablar. Pero después ya no tienes nada que decir. La Corte ya ha dicho la última palabra. Luego que habrá más proceso judicial que quiere ir a, no sé, a la ONU, al Tribunal Internacional Penal o vete a Severa o Bayard Hansen, no sé. Pero ahora ya no, se acabó y le estáis dando un pábulo cada día. Queremos corregirte tu micrófono, pero sí, bueno. pues está haciendo un poco de ruido. ¿Pero coincidís con esto, Agustín? Sumar algo más. Y es que aquí los jueces han tenido una responsabilidad dejándonos este plazo de 5 días hábiles, es decir, son prácticamente, tengo entendido que son 8, en total entre fin de semana y un feriado son 8, sí, claro, para que esta señora pueda montar su show. Y si todo acontece como parece que va a ocurrir, la realidad es que la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner va a ser mucho más cómoda de lo que para los argentinos fue incluso la cuarentena en la pandemia. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, es bastante triste. Esta señora va a tener sus peluqueros, sus maquilladores, va a tener las reuniones políticas. Esperemos que no, esto todavía está abierto, esperemos que los jueces realmente hagan justicia, porque si no esta señora, insisto, va a tener una vida mucho más cómoda de la que tuvimos nosotros en la encerrona de la cuarentena durante el gobierno de ella y de Alberto Fernández. Y pensaba, Agustín, vos que sos argentino, está en España, y Pilar, que es española, está en Argentina, pero es interesante escuchar a ambos y a ver qué tienen para decir sobre lo que opinaba Máximo Kirchner, para muchos, el heredero entre es una monarquía esto. A ver. Muchas veces se dice que estas son reglas del juego, pero no son reglas del juego. Efectivamente. ¿No? Hay como un acostumbramiento, una forma de funcionamiento corrosiva que no ha traído en estos últimos 10 años una mejor calidad de vida para la gente. Y después tenés episodios como estos. Yo vi un video hoy. El problema creo que tuvo hoy el diputado Espert es que estaba en un lugar diferente a los estudios de televisión que fatiga, donde ese comportamiento es festejado. Exacto. A ver, Gustavo, si yo vengo acá y empiezo a decir cualquier barbaridad de Karina Milei, me parás vos. Totalmente. ¿Se entiende? No todo vale. Cada regla en el oficialismo, o que instaló Macri también, es la agresividad permanente. No poder hablar de lo que están haciendo, del país que quieren, y solamente buscar destruir al adversario político. Agustín. Es un cara dura. A ver, es un cara dura. Así te lo digo simple. Ahora el macrismo y el mileísmo son los que han traído el lenguaje del odio y la discordia a la Argentina. Ellos que gobernaron 16 años y que buscaron constantemente nuevos enemigos, el campo, la justicia, los medios, los militares, buscaron por doquier enemigos para destruirlos y ahora son los cultores del amor. Pero es que además lo corrosivo, que fue la palabra que utilizo, lo corrosivo en realidad es robarse un país entero. No que ahora se haga justicia. Recordemos que el señor Lázaro Báez era un simple cajero de banco que vio multiplicar su patrimonio en 12.000% gracias a su amistad con la familia Kirchner. Y recordemos además que la familia Kirchner se hizo de innumerables propiedades, hoteles, mansiones, departamentos, cajas de seguridad repletas de millones de dólares. Que alguien me explique cómo una familia que toda su vida se la pasó en la función pública ha logrado amasar semejante fortuna. Ese es el problema. Y eso es de lo que no han podido defenderse en la justicia porque las pruebas han sido inexpugnables. Pilar. No, estaba pensando, a ver, como en las monarquías el más listo puede que no llegue, es el que llega a ser rey, digamos. No parece que Máximo Kirchner sea el más listo de la familia, pero puede llegar a ser rey, porque, repito, esto parece que se van pasando unos a los otros. Esto es un auténtico régimen familiar que ha conseguido copar completamente las estructuras del poder y las estructuras de la República. Pero son tantas las evidencias de corrupción, son tan brutales, es un nivel tan alto de escándalo que continúa pareciéndome, lo más grave de lo que está ocurriendo ahora es que después del trabajo que hizo la Corte, que tuvo la valentía de condenar y de ratificar la condena, estos días, como bien decía Agustín, estos días de prórroga están siendo terribles. A mí me parecen una burla a la democracia, una burla a los jueces, una burla al trabajo policial, una burla... Esta señora que explique, como bien decía Agustín, de dónde ha sacado las enormes fortunas, porque en política solo te puedes hacer rico robando.
Sí. En la política es muy fácil. Eres funcionario, es un funcionario público, de más nivel, de menos nivel. Tienes un sueldo. Ese sueldo es eso. A partir de ahí, las grandes fortunas o vienen por tráfico de influencias, o vienen por robo, o vienen por bolsillo, o vienen por maletines, o vienen por cajas de feudales, o vienen por aviones, pero no vienen por el sueldo. Y la fortuna ingente que ha acumulado esta familia, porque ya que Máximo tiene ganas de tomar el testimonio, no sé cómo, aquí le decís el testigo, ¿no? De tomar... enseñar la bandera, digamos, de seguir ya que tiene ganas también habrá que hablar de la fortuna que al final la herencia. Exactamente, que al final envuelve a toda la familia. Pero vaya, tampoco no me parece que tenga mucha elaboración intelectual Máximo Kirchner, yo creo. No lo ves como un sucesor con... Lo veo como ¿Por qué? Lo veo como un proyecto, pero no llega más. Porque la política, a pesar de todo, necesita cierta inteligencia dialéctica y no se la veo realmente, ¿eh? Otros de su fenómeno del mundo, por ejemplo, Kicillof es más bueno. Desde la perspectiva intelectual, luego tiene todas las miserias que podríamos hablar, pero tiene más, tiene más grueso. Como cuadro político, digamos. Tiene más grueso, Máximo no lo tiene, vaya, nunca le he visto. Pero más allá de esto, esta sensación de burla permanente a todo, esta sensación de familia dominante, que no se la puede tocar, esta mistificación que parece que sean, no sé, vírgenes, diosas, mesías. Bueno, hay un santuario alrededor de la casa de Cristina Fernández. Bueno, pero luego también hay el debate sobre la gente que va a venerar a un político corrupto que le pasa por la cabeza, sinceramente. Mira qué dato ese. Pero esa es la otra. Es decir, porque venerar, aquella idea de es corrupto pero es de los míos. Oigan, ustedes no entendieron nada de lo que tiene que ser la política democrática. En política democrática un político es un gestor de lo público. No es un Dios, no es un Mesías, no es un Salvador, es un gestor. Las sociedades funcionan con equilibrios de poder. Y cuando un gestor de lo público resulta que lo público se convierte en privado, se tiene que ir a casa o a la cárcel. Pero venerarlo como si fuera un santo, me parece terrible. Cristina Fernández de Kirchner dijo... Sí, Agustín, ¿querías decir algo? Perdón, sí, porque Pilar dijo algo clave, algo clave. Nadie se puede realmente enriquecer en la función pública. Más aún, los patriotas, nuestros próceres, se empobrecieron en la función pública. Sí. Manuel Belgrano, José de San Martín, incluso llamada para los radicales, que ahora hay muchos radicales levantando las banderas del kirchnerismo. Leandro Alem, por no decir más nombres, pero los hay por toda la historia argentina, próceres de la patria que murieron pobres. Murieron pobres. Y hoy los políticos mueren ricos. Es decir, cuando hablamos de la crisis moral, que arrancamos con eso, a esto mismo es a lo que yo me refería. ¿Cómo puede ser que normalicemos la impunidad, el atrocinio, el reventar de corrupción a un país que al final significa no solo daño moral, sino daño material para la gente? Pensá en los 85.000 millones que le ha embargado la señora Kirchner, que por supuesto no los va a pagar, pero ese es otro cuento. ¿Por qué? 85.000 millones. Perdón, Agustín, das por bueno la frase que acabas de decir, que por supuesto no lo va a pagar. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué se normaliza este tipo de cosas? Bueno, parece que lo que se está diciendo es que... Porque ya se ha sacado de encima todo lo que tenía. Pero eso es una trampa legal que evidentemente se levanta. Es decir, todo el mundo sabe que la fortuna es suya. Si la pasas al vecino o al hermano o al hijo, igualmente continúas teniendo responsabilidad. Ella ha robado, ella tiene que devolverlo. Es que estas trampas... Oye, que no hemos nacido hoy. Y en cambio se normaliza. Ahí está la posibilidad de recurrir a la figura de insolvencia fraudulenta. Yo estoy escandalizada de que se haya normalizado que no entre en la cárcel, que se haya normalizado que pueda ejercer la política cuando lo primero que tienes que hacer con un corrupto es inhabilitarlo y por tanto que deje de hacer mítines, y cuando se normalice que no va a pagar. Está con nosotros Luis Majul. Ya en un ratito comenzamos el pase. Tiene información como siempre y una interpretación sobre todo lo que está pasando de alto impacto político. Pero Agustín, vos estabas contando una idea y creo que había otro video, ¿no, Agustina? Sí, queremos compartir este pedacito de Cristina Fernández de Kirchner, donde dice, hay una sola cosa en la que coincido con Javier Milei. ¿Cuál es? A ver. Ahí. Y ahí anda un periodista de un medio que andaba diciendo que estábamos atrincherados en el partido. ¿Qué manga de estúpido, por Dios? ¿Qué gente tan tonta? Atrincherados, no, estábamos en el partido. ¡Racho! Estábamos en el partido peronista.
y después de acá me iré a mi casa. Le digo a esos que son ensobrados de la derecha, porque en algunas cosas el hombre tiene razón. En algunas cosas el hombre tiene razón, hay mucho ensobrado. Pondremos el cuerpo porque no nos profugamos, eso hace la derecha mafiosa. Los peronistas nos quedamos acá y ponemos la cara y el cuerpo. La derecha mafiosa, dice Agustín. Bueno, no sé a qué se refiere porque en realidad, insisto, es el primer caso de una expresidente de la Nación que ha sido condenada por corrupción en todas las instancias. Esto es un caso inédito, con lo cual no sé qué antecedente quiere apelar ella. Por otro lado, el tema de la prensa, no nos olvidemos que el kirchnerismo fue atroz con la prensa argentina. Porque, por un lado, la trataba de controlar económicamente, pero por otro lado, a los que no aceptaban el sobre, a los que no aceptaban que les coartaran su libertad a cambio de dinero, los aplastaban de otra manera. Les mandaban a los servicios de inteligencia, les mandaban a la FIP, buscaban todas las maneras para destrozarlos. E incluso el otro día en TN, y también en el caso de Olga, se vio lo que realmente es el kirchnerismo respecto de la libertad de expresión. Vos nunca vas a ver, y te lo puedo garantizar, a un grupo mileísta yendo a dañar la propiedad ni pública ni privada de ningún medio de comunicación. Todo lo que hizo Javier Milei con la prensa fue retirar la pauta oficial. Lo que hacía el kirchnerismo era poner la pauta oficial y si no querías pauta oficial, el palo, lo cual significa AFIP, servicios de inteligencia, la presión de los militantes violentos. Así que ellos detestan la libertad de expresión, con lo cual lo que dice la señora Kirchner no tiene absolutamente nada que ver lo que ella piensa con lo que Milei piensa. Lo más divertido es la semántica que utiliza. Utiliza el plural. Nosotros. ¿Ha repartido el dinero con el nosotros? Todo lo que ha robado lo ha repartido en la gente que le va a corear en las puertas. Es decir, es nuevamente esta sensación de decir, cuando yo soy corrupta y robo, lo hago para mí. Pero cuando me persiguen judicialmente, entonces la persecución es para todos. Es el mesianismo más abrupto, es el populismo de más bajo nivel. Y el problema que tenéis desde mi punto de vista en Argentina es que yo tengo la convicción, la tuve desde siempre, que para darle la vuelta completamente al paradigma de este tiempo tan horrible, tenéis que cerrar el capítulo que Cristina Kirchner y no se acaba de cerrar nunca. Siempre permanentemente está abierto. Es algo terrible. Y no me quiero dejar, como no sé si tenemos algo de tiempo. Sí, claro, por supuesto. Hoy especialmente yo he recordado a Cristina Kirchner. Hoy. Porque hoy han nombrado como comandante de la Guardia Revolucionaria iraní al ideólogo de la matanza de Amia. Y quiero recordar que esta señora que grita tanto y que salva a la patria estuvo a punto de firmar un memorándum con el país y con la gente que asesinó a más de 80 personas en Argentina. Y es después, un juicio que está en marcha, además. Bueno, hay un juicio de ausencia. Ahora tendremos en el juicio de ausencia como uno de los principales inculpados, que tienen, por cierto, orden en Interpol, uno de los principales encausados, al actual jefe máximo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es como una burla, sí señor. Pero además es un tipo que él se ha dedicado siempre él fue comandante de las fuerzas Quds cuando se inauguraron, cuando las crearon, y se dedicó permanentemente a la estructuración de terrorismo exterior. Ese es el tipo que ahora gobernaba la Guardia Revolucionaria. Y cuando veo a Cristina Kirchner en el balcón, recuerdo a Nisman, recuerdo a Amia, recuerdo toda la vergüenza que pasé cuando vi como un país que había tenido un acto de guerra, que habían muerto argentinos, quería firmar un memorándum que era un blanqueo de los asesinos y un olvido de las víctimas. Esta señora hizo esto. Entonces me habla ahora de salvar la patria, la que intentó vender, la que ha robado. Es que de verdad es una vergüenza mayúscula. Agustín. Sí, lo que dice Pilar es muy importante porque hay que subrayar que Cristina Kirchner tiene varias causas de corrupción pendientes de juicio. No solamente está Vialidad, que es la que acabamos de conocer en la Corte Suprema, su cierre final, sino que también está el memorándum con Irán, los sauces, Otesur, cuadernos. Hace pocos años, 2 economistas de CONICET, que son además profesores de la UBA, hicieron un trabajo de investigación para calcular el daño económico que significó para el Estado argentino la corrupción de esta señora. El monto al que arribaron fueron 36.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Bueno, pensá que el desembolso del FMI era creo que de 20.000 millones de dólares.
36.000 millones de dólares de daño económico al pueblo argentino. Y recién mencionábamos, Hugo, los 85.000 millones. Si eso lo traducimos a cosas bien tangibles para el pueblo del cual esta señora siempre se llena la boca, pero que en realidad lo desprecia, estamos hablando de 2.100 viviendas sociales, 75 escuelas, 13 hospitales. Por eso es importante que la gente entienda que la corrupción no solo implica que el político se llena los bolsillos, sino que se llena los bolsillos con la plata del pueblo. Lo que nos falta es porque nos robaron. Donde nos faltan hospitales, donde nos faltan escuelas, donde nos faltan viviendas, es porque esta señora nos robó. Por lo tanto, no podemos seguir convalidando la idea de la impunidad y la idea de que nuestra lealtad política y afectiva frente a un líder populista puede ponerse por encima del valor justicia y verdad, porque entonces la república será inviable en este país. Gracias por el contacto, Agustín. Gracias, Pilar. Gran abrazo. Gracias. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.